Dios los bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Estamos aquí, yo y Kai, con el podcast de Templo Betania, y en esta tarde estamos muy emocionados de poder presentarles este tema de qué significa ser un discípulo de Cristo. Kai, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en un episodio más y estoy bien emocionado por ese tema porque creo que es un tema muy importante que todo cristiano que asistimos a una iglesia o que practicamos la fe cristiana debemos entender muy bien qué significa ser un discípulo de Cristo. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, yo tengo que saber exactamente qué significa para mí, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar y todas esas cosas. Así es que estoy bien emocionado, Luis, de abordar este tema tan interesante. Y yo sé que no escuchan otra voz. Hoy Benji no pudo estar con nosotros, pero aquí seguimos con este tema. Y muy interesante lo que dijiste, Sky, sobre el discipulado, y a veces para poder ejercerlo necesitamos que entender. Pero ¿tú qué crees? Porque muchas personas se confunden, ¿no? Cuando leen la Biblia dicen los discípulos de Jesús, que son los apóstoles, y en esos tiempos hablamos también sobre el discipulado. Pero ¿qué tú crees que es la diferencia entre un discípulo de los siglos de Jesús, en el tiempo de Jesús, y cuando hablamos el término un discípulo en nuestros tiempos? Sí, mira, hablando prácticamente, un discípulo es simplemente alguien que cree en Jesús y busca seguirlo en su vida diaria. Eso es prácticamente, ¿verdad? Hablando en un concepto muy práctico. Y originalmente sabemos que cuando Jesús vino y Él empezó a buscar a sus discípulos, por supuesto un discípulo era alguien que literalmente conocía a Jesús en la carne, los que Jesús escogió y lo seguían a Él. Pero después de que Jesús, como ya sabemos, ¿verdad?, fue llevado al cielo, cumplió su propósito, ahora cualquier persona que estaba comprometida con Jesús era llamado un discípulo. Entonces, obviamente nosotros no podemos ser como los 12 discípulos que fueron escogidos, porque no podemos seguir a Jesús en la carne, porque Jesús ya no está aquí. Pero Jesús nos dejó al Espíritu Santo y nos dejó su palabra. Entonces, la diferencia entre un discípulo del primer siglo y lo que es ahora es alguien que está comprometido con lo que Jesús ha dicho, porque pues Jesús dijo, aquí está mi palabra, les dejo al Espíritu Santo, Él será el Consolador. Entonces, si nosotros creemos eso, no necesitamos verlo, y aún hay una palabra tan hermosa que dice, bienaventurados los que no pudimos ver y aún así creímos. Wow. Entonces yo creo que esa es una diferencia muy importante, que muchos pueden decir como, oh, pues ya no está Jesús para seguirlo, ¿cómo puedo ser un discípulo? Bueno, Jesús dijo que si creemos en Él, que si le seguimos y creemos en su misma palabra, porque sabemos que Él era la palabra encarnada. Entonces Jesús sigue estando con nosotros. Muy bueno. Y fíjate que en esos tiempos también había personas, o todos estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, como ahorita. Yo tengo algunos conocidos que le hablo de Jesús y me dicen, no hombre, me gusta ese mensaje, pero ya para ir a la iglesia es otro tema. ¿Y tú qué tú crees sobre la diferencia entre una persona que escucha el mensaje y le fascina y lo admira, pero no hace la decisión de seguir a Jesús? Pues mira, yo creo que eso sería como un admirador, literalmente un admirador, porque un discípulo, como ya lo dijimos y vamos a abordar más en este tema más a profundidad, un discípulo está comprometido con Jesús. Un admirador, si yo me considero un admirador hablando en la palabra, es solamente alguien, me fascina, como tú dijiste, oh, se escucha bonito, hablas bien bonito, los mensajes me hacen llorar y paso al altar, pero saliendo de la iglesia sigo viviendo mi vida. No estoy siendo gobernado por Jesús, o no estoy dispuesto a decirle, bueno, Jesús, te amo, te respeto, eres genial, tus enseñanzas súper filosóficas, eres increíble. Depende del ángulo en el que uno lo ve, porque muchos lo ven, oh, era un excelente maestro, o un profeta, o un filósofo, o los milagros, o un sanador, o un proveedor, pero a veces simplemente lo admiramos de lejos, es decir, de las bancas, como alguien, como cuando vamos a un concierto, y admiramos mucho a esa persona. Pero si esa persona nos dijera, ven, sígueme, vamos a los tours, no te voy a pagar, pero sígueme, y decimos, no, yo estoy bien como tu admirador, puedo escuchar tus discos, puedo escuchar tu música, puedo ver tus videos el día que yo quiera, pero no te puedo seguir. Y yo creo que así, esa es la diferencia, Luis, entre un admirador, como tú dijiste, alguien que no está dispuesto a seguirlo, y un verdadero discípulo. Exacto, tú lo has dicho, la persona que es discípulo de Jesús está comprometido con Él. Y Kai, tengo mucho tiempo conociéndote y pues estoy muy feliz con
con Dios, que ahora ya tienes tu novia y tu futura, eventualmente tu esposa. Amén, amén. Y quiero hacerte una pregunta para todos aquellos que están curiosos, ¿verdad? ¿Qué fueron las cualidades de ella que te gustó cuando la conociste? Mira, por eso creo que eso ya se sale un poco del tema del discipulado, pero sinceramente me gustó el corazón de ella, que ella estaba dispuesta a seguir a Jesús. Y yo batallé en entenderlo. Y bueno, pues yo creo que sí cabe un poco en el tema, ¿verdad? Del discipulado. Porque yo vi en ella un discípulo y ella estaba dispuesta a ser un discípulo de Jesús. Entonces yo dije, yo necesito a alguien que camine conmigo hacia la fe que yo voy. Entonces yo creo que sería la cualidad más importante. Y claro, ¿verdad? Lo físico atrae, mis gustos. Pero al conocerla en profundidad me di cuenta como podemos caminar juntos hacia donde Jesús me lleva. Entonces, al ver las cualidades de que ahora es tu novia, pues te gustaron y mirar, esa es una persona que yo miro pasar el resto de mi vida. Lo estaba conectando de la misma manera con personas que nosotros vemos a todas las personas, pero vemos cualidades en ellos que dicen, hombre, esta persona es una persona diferente, se comporta diferente, habla diferente, que lo identifica como una persona diferente. En este caso, ¿qué tú crees que son las cualidades de un discípulo de Jesús? Mira, pues hay muchas cualidades. Primeramente, pues tenemos que creer en Jesús, ¿verdad? Pero vemos, como tú dijiste, o lo podemos poner en el contexto ahora que empezamos hablando del noviazgo, y yo creo que pues los que ya están casados pueden entender, los que están en un noviazgo también lo van a entender, y los que no, pues es un tema muy abierto y tienen compromiso. Para yo poder decirle a mi novia Adriana, ¿verdad? Por ejemplo, oh, yo te amo, tengo que demostrarle que tengo un compromiso con ella. Es decir, comprometerme con ella para poder casarme, igual que tú. Los que están casados tuvimos o tenemos que tener ese compromiso. Igual de manera con Jesús. Un verdadero discípulo, una cualidad es tener compromiso. Un discípulo de Jesús ha declarado su lealtad a Él. Y esa palabra lealtad me encanta. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, ¿cómo tú te ves trabajando fuera de Betania? Para los que no saben, yo trabajo tiempo completo aquí en Betania y me han dicho, ¿te ves trabajando fuera de Betania? Y yo les he dicho, no. Primeramente porque amo mi iglesia, ¿verdad? Independientemente a dónde yo vaya, voy a seguir a Jesús. Pero yo siempre les digo esto, Benji, como pastor, como mi amigo, la pastora Maribel Paredes, ellos creyeron en mí, ellos me dieron una oportunidad que no sé si alguien me podía, ¿verdad? Cuando yo no tenía estas cualidades que ahora tengo, ellos creyeron en mí y yo les digo, no, yo le debo lealtad a mis pastores y no lealtad como que son mis dioses, definitivamente, no, quiero aclarar eso. Pero ellos me acercaron a Jesús y ellos dijeron, tú tienes potencial para esto. Entonces es una lealtad que yo les tengo a ellos, pero sobre todo a Jesús, de que Él me ha dado la salvación, Él me ha dado lo que yo tengo, Él me ha permitido, Él me puso en esta iglesia, Él me puso estos pastores. Entonces, si yo puedo tener lealtad a unas personas por el cariño, ¿cómo no tenerle lealtad a Jesús? Yo creo que eso es muy, muy importante, Luis, tener compromiso y lealtad hacia Jesús. Muy, muy buena observación sobre esa cualidad. Yo pienso otra importante, obviamente, cuando Jesús ascendió al cielo, o mismo Dios, Él no nos dejó aquí sin algún conocimiento de Él, sino sabemos que nos dejó su palabra. Y otra cualidad de un discípulo de Jesús es una persona que permite que la palabra gobierne su vida. No caminamos sin fundamento, sin conocimiento o de dónde llegamos, a dónde vamos a llegar. Dios ha revelado, se ha dejado conocer y le podemos nosotros servir y seguir conforme a Él la agrada por medio de la palabra de Dios. Y cuando decimos la cualidad que el discípulo permite que la palabra le gobierna, es decir, que él alinea sus principios y su vida conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Así es, Luis. Y por ejemplo, en Juan 8:31 y 32 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y vemos algo bien interesante que Jesús lo está diciendo. El mismo Jesús, el mismo Dios encarnado le está diciendo, si ustedes obedecen mis enseñanzas, es decir, ahí está un punto. Tienes que comprometerte con mi palabra.
serán verdaderamente. Entonces quiere decir que había discípulos, como decimos ahora, wichiwachi, ¿verdad? Discípulos de mentiritas o admiradores, como lo dijimos anteriormente. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces yo creo que también esa es otra cualidad que podemos agregar, como tú lo dijiste, que nos esforzamos para vivir una vida que le agrade a Dios. Y Dios, Jesús ya nos dijo qué es lo que Él espera de nosotros en este pasaje de Juan 8, 31 y 32. Sí, exacto, Kai. ¿Y tú qué piensas ahora, Kai, sobre las personas aquellas que dicen, ¿sabes qué? Pues conozco a Jesús y yo le he confesado como mi Señor y Salvador, pero que no practican las enseñanzas de Jesús? Pues eso creo que lo podemos hacer práctico, ¿verdad? No existe eso. No puedes seguir a Jesús y no... porque incluso la misma palabra de seguir significa hacer lo que Él dice, ¿verdad? Y es dejarnos señorear por Él, como ya dijimos, tener compromiso, ser gobernado por la autoridad de su palabra, de la Biblia, y servirle a Él en todo lo que Él nos pide. Entonces yo creo que simple y sencillamente, Luis, no puede existir eso. No tiene sentido ser llamado discípulo de Jesús, pero no seguir sus enseñanzas, porque es un paquete completo, es un combo que ya viene y no tiene cómo quitarlo. Es decir, no podemos escoger, quítale la palabra y nada más déjame los beneficios. No, es un combo que así viene, así lo dijo Jesús y eso es lo que es. Sí, exacto. Debemos de estar completamente entregados cuando en la Escritura dice que nosotros debemos de amar y seguir a Dios con todo el corazón. Así no podemos es. solamente rendir el 50 o el 99.9, sino la totalidad de nuestro corazón. Y entendemos, amados oyentes, que el servir a Jesús es algo hermoso. Sentimos su bendición, sentimos a Dios respaldándonos, pero de la misma manera también entendemos que es difícil seguir, que hay un costo al discipulado. Cuando Jesús dio el reto a muchos de sus seguidores en la palabra, vimos de muchos de ellos que se enfrentaron con decisiones que hacer para seguirle. Kai, ¿por qué tú crees que es tan difícil seguir a Jesús? Mira, pues aquí ya entramos en un tema, ¿verdad? Que es, ya hablamos las cualidades de un discípulo, y ahora ya que estamos desfragmentando esto, podemos mirar el costo de ser un discípulo. Es decir, cuando decimos, bueno, yo quiero ser un discípulo, nosotros tenemos que decir, bueno, este es el costo, eso es lo que tienes que hacer. Cuando vamos y pedimos un trabajo, yo quiero trabajar en esta empresa porque me encanta ese trabajo, bueno, ese es el costo, tienes que saber estas cualidades, tienes que hacer esto. Pero hablando de Jesús, de ser discípulos, ¿por qué es tan difícil seguir a Jesús? Y es por lo que significa seguirle, es decir, lo que Él nos dijo que nos iba a pasar, el costo. Dice en Lucas 9:23, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Entonces, simplemente el hecho de que Jesús nos está diciendo, y estoy leyendo la Nueva Traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Por si alguno dice, no, esto no dice mi Reina Valera. Quise leer esta versión. Pero lo que dice Jesús, dispuesto a morir. Yo creo que ese es nosotros vamos corriendo, yo imagino como corriendo, Jesús, yo te quiero seguir. Y Jesús nos dijera, ok, tienes que estar dispuesto a morir. Ahí haríamos como un freno, decir, espérame. Y es algo que realmente se tiene que analizar, es algo que realmente nos prueba lo que Jesús está diciendo. No dice que van a morir, dice que estemos dispuestos a morir, ¿sí? Porque, y aún si morimos, ya sabemos que si morimos con Él en el corazón, vamos a resucitar con Él. Es negarse a sí mismo, y como lo vemos en un versículo, y si lo quieres indagar más, es tomar su cruz, también es otro. Entonces yo creo que ese es un punto importante, Luis, del por qué es tan difícil seguir a Jesús, y es esos miedos que tenemos de que si me matan, que si me persiguen y todas esas cosas. Sí, es importante, como dijiste, Sky, el negarse a sí mismo, el cual incluye los deseos propios. Yo sé que hay deseos del mundo que la carne quiere practicar, pero a diario nosotros morimos a esos deseos y a nuestra propia voluntad. Y yo sé que a veces es difícil decir, Dios, te entrego mi vida, no sé qué el futuro tiene, pero ¿sabes qué? No, mejor yo tomo el control. Y cuando hacemos eso vemos que nos sale no como nosotros esperábamos. Pero añadiendo al costo del discipulado, ¿tú qué crees, Kai, que es el costo de seguir a Jesús? ¿Qué crees que son cosas que aún si has visto, sabes que
personas han experimentado en la Biblia o si conoces a alguien o en tu propia vida sobre seguir a Jesús. Mira, yo creo que algo de lo más común es, y Jesús lo dijo, ¿verdad? Y lo vemos en la Biblia, es experimentar burla. Yo creo que es algo muy común de lo que experimentamos. Y es tan interesante que la gente ahorita, como otros movimientos, se sienten tan ofendidos cuando un predicador, no está hablando de predicadores que insultan a la gente, sino cuando hablamos la verdad, válgame la redundancia, de lo que la Biblia está diciendo, y se ofenden. Pero ellos sí se pueden burlar de nosotros. Se hacen muchas burlas de los cristianos, ya sea por nuestra fe o por nuestras prácticas. Yo personalmente no he experimentado tanta burla porque creo que cuando yo me vine para acá, empecé con una comunidad cristiana. Pero en México, las veces que yo quise seguir a Jesús, cuando yo estaba allá con mis amistades del mundo, sí, era uno de mis temores, decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar? O esas cosas. Entonces, yo creo que también otra vez es perder amistades o relaciones familiares, que también lo dice la Biblia. Sí, yo me conecto mucho con eso, Kai. Me recuerdo, obviamente, cuando estaba en la preparatoria, yo perdí muchas amistades porque les estaba hablando de Jesucristo. Y cuando comencé el evangelio, comencé solo, no estaba mi familia conmigo. Y fue algo dificultoso, aparte añadiendo que ni podía manejar. No, hombre, muchas cosas uno por seguir adelante. Y también me trae a la memoria cuando la persona que me invitó a esta iglesia, pues después de estar aquí casi 2 semanas o 3, se fue a otra iglesia. Yo estaba, no hombre, la persona que me trajo, mi amigo, ya se fue, ¿qué hago? Pero ese es el compromiso. No seguimos al hombre, seguimos a Jesucristo. Y si hay un costo, está en nosotros tener esa decisión. ¿Sabes qué? Ese es el precio que pagarle por seguirle. Lo voy a pagar porque vale la pena. Así es, Luis. Yo creo que cada uno experimentamos en diferente manera la burla o la pérdida de amistades o relaciones. Es algo que no es como va a suceder paso 1, es como la Biblia nos dice, primero vas a perder amistades, después van a hablar de ti, después te van a querer matar. No es así. Cada uno lo experimentamos de maneras diferentes. Exacto. Y cada uno tiene una experiencia con Dios o en el caminar hacia Jesús muy diferente. Eso lo queremos aclarar, la verdad, como decir, yo no he sufrido burla, entonces quiere decir que no soy un discípulo. No estamos diciendo eso, pero sí estar con un corazón preparado. Esto es lo que puede venir. Y quiero leer otro versículo ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 21-22. Dice, entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Y algo bien interesante, siempre me gusta analizar lo que Jesús está diciendo. Y fíjense lo que dice, todo el mundo os odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero, y aquí hay un pero, si ustedes confían en mí hasta el final, es decir, tal vez nuestra burla no se va a acabar. Aquí no vamos a ver tal vez como ese cumplimiento de lo que nosotros queremos. Lo vamos a ver hasta el final, hasta que Jesús venga. Yo los salvaré. Entonces, esto es un caminar para siempre, Luis. Hablando de la vida humana, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar dispuestos a sufrir. Otra cosa también que puede venir es perder la popularidad para los que le interesan mucho. Tal vez no seas tan popular. No vas a recibir tantos likes. Ya no es tan. Cuando tú pones un versículo, tal vez tu amistad, tu comunidad cristiana, sí, pero la demás gente no le interesa. Le interesa más el amarillismo, las cosas que pueden llamar más la atención. Pero nosotros somos diferentes. Y también yo creo que por último, y no que son todos los temas, pero también las tribulaciones es muy importante. Las tribulaciones que podemos pasar momentos difíciles. Sí, y para ser sinceros, no somos los primeros. Yo sé que nosotros sufrimos de una cierta manera, pero también tenemos ejemplos bíblicos de personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que pagaron un precio fuerte por ser un discípulo de Jesús. Uno de ellos, aquellos que saben la historia, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesucristo, pero también alguien que estaba preparando el camino. Y tristemente, por él, por su fe y por hablar contra la inmoralidad, su cabeza fue decapitada. Algo que terrible que pagó, su
por su propia vida. Y también, segundo, otro personaje en la palabra, en la escritura, fue Esteban. Y aquellos que han escuchado sobre Esteban, era una persona, un evangelista que estaba contra los religiosos anunciando que Jesucristo era el enviado, el Mesías. Pero tristemente también al último de la historia, que se encuentra en Hechos 7, 59, 60, fue apedreado. Y por el motivo fue por su fe. Así es. Y algo que me llama mucho la atención en este caso de lo que estás mencionando de Esteban, y en el versículo 60, en Hechos 7, versículo 60, dice: luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Entonces vemos ahí, Luis, que permaneció el amor en él. Y este es un discípulo de Jesús. Y Jesús lo estaba diciendo, como leí ya anteriormente, ¿verdad? En Mateo, hasta el final. Tenemos que soportar hasta el final. Y Esteban nos dejó eso de soportar hasta el final. Él cayó de rodillas. Imagínate sintiendo las pedradas. Esto es real. Estas cosas son verdaderamente verdaderas. Pasaron. Nosotros podemos decir, bueno, a mí no me va a pasar. Tal vez en este momento, en este mundo, decimos, por ejemplo, temas como el racismo, como otras cosas que vimos aún en este siglo. ¿Por qué en este siglo? ¿Por qué Porque el corazón humano ha sido el de siempre. Somos los mismos, simplemente con más tecnología. Pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Tenemos la misma necesidad de Jesús. Entonces yo creo, Luis, que es algo muy, muy importante resaltar. Y es que también un verdadero discípulo es alguien que soporta hasta el final, que está dispuesto a llegar hasta el final porque estamos creyendo en Jesús. Y me gustó eso que dijiste, Sky, que aún ahorita llegó, pues el último versículo que le dices que me dio poca más claridad, de cómo también Esteban, mencionando, guardándolo hasta el final, ni guardó el rencor contra sus opresores. O sea, un discípulo de Jesús, aparte de recibir la persecución, no guardó la contra. Y posiblemente, amada audiencia que nos está escuchando, has escuchado palabras feas de tus seres queridos o amistades que te dicen: no, sigue a Jesús y ya no hables conmigo. Y a veces queremos guardar el contra. Pero no sabemos que a través de eso Dios está tratando con sus corazones, tratando con sus vidas, que en el día futuro te van a agradecer. Bueno, estos dos personajes que presentamos en la Biblia, yo sé que se escuchan en una cierta manera en nuestros tiempos algo extremo de morir por la fe, estando en este país, los Estados Unidos, que nos da la libertad de expresión de la religión. Pero debemos de saber que a lo mejor no va a ser de esa manera, pero sí vamos a pasar por cosas dificultosas y tribulaciones en nuestro contexto. Bueno, hablamos un poco, Kai, sobre el costo, pero también sabemos que vale la pena ser un discípulo de Jesús. Hay un impacto. Al seguir a Jesús, trae un impacto a nuestras vidas y también a nuestros alrededores. Kai, ¿qué tú piensas que es el impacto que trae a nuestras vidas al seguir a Jesús? Mira, Luis, vamos a ponerlo en dos maneras, ¿verdad? Hay un impacto interno y un impacto externo. Entonces, vamos a empezar con el impacto interno, es decir, lo que hace dentro de nosotros. Y algo de lo que tú dijiste, por ejemplo, si los familiares están diciendo, yo trato de siempre enseñar principios porque es como yo he aprendido, no pasos, sino principios. Cuando me estén diciendo cosas, no es decir, ay, pobrecitos, ellos no conocen a Jesús. Sí, pobrecito, ¿verdad? Pobres de ellos porque no conocen a Jesús y nosotros tenemos que dar testimonio. Pero bueno, el punto es no quedarte ahí, no quedarte simplemente, ellos me están criticando porque estoy siguiendo a Jesús, sino hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en mí? ¿Cómo yo estoy respondiendo a esa burla? ¿Lo estoy dejando simplemente, como decimos por ahí en México, que se me resbale y que me pase por arriba? O simplemente le estoy diciendo a Jesús, ¿qué me quieres enseñar? Para que haga un impacto interno en mí, como lo hizo en Esteban. Porque Esteban tampoco vio a Jesús. Esteban no caminó con Jesús. Esteban fue después de que Jesús estuvo aquí. Estuvo dispuesto a morir. Pero porque ya había hecho un impacto Jesús en su vida. Entonces, ¿qué impacto trae en nuestras vidas el seguir a Jesús internamente? Es la seguridad de la vida eterna. Y eso nos debe de causar un amor y una compasión por la gente que se burla de nosotros. Y nosotros sabemos, bueno, yo tengo la vida eterna. Esa vida eterna, eso que Jesús nos ha prometido, debe tener un impacto de amor hacia las personas. Y si yo no estoy teniendo un impacto de amor, decir, bueno, se burlan de mí, pero allá ellos que sufren en el infierno. Sino decir, Señor, ¿cómo puedo alcanzarlos?
Y si tal vez no tienes las palabras en ese momento y tal vez sí te hirieron profundamente, que dices, no puedo amarlos. Yeah. Entonces, ir a Jesús y decirle, Jesús, todavía tienes más que trabajar en mí. Pero aún eso es un impacto. No te sientas mal. Si es que no siento perdonarlos, no te quedes ahí. Ve a Jesús y va a seguir haciendo un impacto interno. Y hablando de ese punto, que me gustó lo que mencionaste aún sobre Esteban. Mira, sobre la seguridad de la vida eterna, yo imagino a Esteban estando ahí, lo estaban apedreando, pero él sabía en el futuro, yo no voy a guardar nada contra ellos porque me espera la bienvenida de mi Salvador. Así es. Porque él sabía que cualquier cosa que pasara, solamente él estando en su cuerpo, en el estuche, pero le esperaba la vida eterna. Y sabemos que otra bendición, otro impacto que da en nuestras vidas es sabiendo que nosotros no servimos a Dios o seguimos a Dios solo, sino tenemos su provisión en cumplir su misión, y esa provisión es el poder de su Espíritu Santo. Así es, Luis. También tenemos un propósito divino, un propósito que a veces aquí no se ve reflejado, aunque tenemos, claro, comunidad. Yo creo que podemos abrir los ojos y hay gente que recibe la palabra de Dios. Tampoco hacernos las víctimas para todo, ¿verdad? Decir, es que nadie me quiere. Entonces así, no, sabemos que sí hay gente, pero también hay gente que recibe la palabra. También hay gente que se beneficia de los dones que Dios nos ha dado, como nosotros nos beneficiamos de los dones que tienen unos predicadores, los cantantes y toda la comunidad cristiana que hay. Entonces, pero eso yo creo, Luis, que es hablando del impacto interno, es algo de lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, que nos hace entender, no estás solo, eres una comunidad tanto para servir como para dejar que te sirvan a ti. Y eso es algo de lo que podemos también aprender, de que no siempre va a ser que yo voy a servir y yo no dejo que me sirvan porque yo tengo dones, sino también aprender a sentarte, a escuchar, a ver las cualidades que Dios le ha dado a la gente. Y yo creo que eso va a producir en nosotros amor. Y todo eso se trabaja, Luis, para cuando, si llegáramos a estar como Esteban y hablando de un punto final, decir, ¿cómo me veo yo cuando ya esté en mis últimos minutos? Todo ese rencor que yo guardé va a salir a flote. Va a ser muy difícil perdonar en ese momento. Me imagino, ¿verdad? Porque pues nunca he estado al borde de la muerte, pero es muy difícil cargar una mochila tan pesada y en un momento soltarla. Es posible, ¿verdad? Que en Jesús todo es posible, pero me estoy refiriendo, no nos arriesguemos. Mejor cultivemos el amor. Cada cosita, cada lucha que venga, con la cruz que llevamos, decir, Dios, hoy se me hizo tan pesada porque me criticaron, pero no pude perdonar. Esa cosita, no la dejes ahí. Llévasela a Jesús, y yo creo que ese es el impacto interno que va haciendo en nosotros también. Sí. Y podemos aprender de nuestro compañero, como tú le dijiste, del Espíritu Santo y de Jesús, que Él no dejó que su corazón se turbara. Él hacía día con día. Claro, sabemos que era Dios, pero también era humano y también fue tentado como nosotros. Sí, y la bendición, como has dicho, el impacto interno de ser un discípulo de Jesús son esas cosas que mencionaste, Sky, que no solamente nos bendice a nosotros, experimentamos esas cosas, pero también sabemos que tiene un impacto externo. Hay un impacto que hace el ser discípulos de Jesús a nuestros alrededores, impacta otras vidas, con el simple saber de que ahora estamos nosotros siendo usados por Dios, que Dios está usando nuestras vidas para bendecir a otras personas. Si antes de tú tener a Jesucristo, tú usabas tus manos para el mal, ahora ser su discípulo lo usas para bien, usas sus manos para bendecir, para abrazar, tus palabras para traer palabras de edificación, y esa es una grande bendición que las personas reciben en tu ser un discípulo de Jesucristo. Así es, Luis, y como tú lo dijiste, yo creo que eso es lo que un discípulo hace, ¿verdad? Aparte de seguir a Jesús, no simplemente estamos siguiendo, y nunca tenemos tiempo de darle los beneficios de lo que Dios nos está enseñando a la gente. Yo creo que eso es algo bien bonito. Cuando nosotros estamos en el caminar con Jesús, estamos siendo discípulos, estamos siendo transformados a su imagen y semejanza, pero aún así entendemos, pero hay gente que nos necesita, no a nosotros, como nuestros salvadores, porque sabemos que nuestro Salvador es Jesús, pero sí con los dones que Dios nos ha dado, como tú dijiste, ser utilizados por Dios, dejar un impacto en las personas en las que tenemos contacto. Tal vez no podemos ir a África, a Europa, pero tenemos un círculo de influencia. Tus hermanos, tus hermanas, primos, tu madre, tu padre, tus amigos, los cercanos, todos tenemos, nadie estamos solos, a menos que estés en un cuarto
solo todo el tiempo y nada más te lleven comida. Aún esa persona que te puede llevar comida es tu círculo de influencia. Nadie estamos solos. Todos tenemos 1, 2, 3 personas a las que podemos impactar. Y yo creo que eso se traduce como un impacto externo de que si nosotros estamos impactando a la gente que está a nuestro alrededor con nuestro cambio, con tan pequeñas cosas, tal vez algunos van a decir, ya no dices maldiciones, ya no eres igual. Eso es un impacto. Pero esas son las cosas que debemos de pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a ver lo que estás haciendo en mí y no esperar como ya plataformas, estar en lugares altos. Si Dios te lleva inmediatamente, gloria a Dios, porque hemos escuchado testimonios que hay gente que Dios los transforma y ya son evangelistas. Exacto. Pero otros no, otros empezamos desde abajo, que nadie nos conoce. Pero cuando hablando nadie, me refiero que no somos súper famosos, pero aún el impacto que dejamos en nuestras amistades es tan bonito. Algo que yo siempre pienso, es ¿qué van a decir de mí en mi funeral? Cuando yo me muera, cuando yo esté ahí si es que Cristo no viene antes, en una caja, ¿qué van a decir de mí? Y yo siempre digo, Dios, ayúdame y no estoy pensando como ya me quiero morir, pero ayúdame a dejar un impacto en las personas por amor a tu nombre, para tu gloria, para tu beneficio, no para mí, porque yo no voy a saber nada, pero sí ayúdame a que esas personas puedan decir, yo quiero ser como Caín en el aspecto, como dijo Pablo, ¿verdad? En el aspecto de cómo seguía a Jesús y aún mejor que yo, pero dejar ese impacto en los corazones de las personas. Sí, porque la manera de nosotros que seguimos a Jesús y estamos comprometidos a Él, pues fortalece la fe de los demás. Ellos pueden saber, sabes que si esta persona pudo seguir a Jesús contra todas las estadísticas que estaban en contra de él, o nació en un barrio pobre, o no tiene suficiente dinero, o no sabe muy bien el lenguaje, el español, lo que sea, y aún sigues hacia adelante con mucho ánimo, amando a Jesucristo, entonces la gente se queda impactada. Y no sabes, en la realidad es quién te está viendo. A veces estoy en el mercado y la persona me dice, hey Luis, ¿cómo está? Y digo, ay, ¿quién es esa persona? Ya ni me recuerdo de él. Pero dije, no hombre, sí estamos siendo impactos para ellos. Así es, Luis. Y yo creo que ya para cerrar este punto y ese tema tan interesante, y es que aunque no estamos exentos de las aflicciones, como ya lo hablamos en un principio, ¿verdad? Sí tendremos una vida abundante y victoriosa. Y no hablando abundante en cuestión de dinero o victoriosa en cuestión de cosas materiales, aunque sabemos que eso lo podemos lograr, ¿verdad? Y en alguna manera la misericordia de Dios nos ha alcanzado los que tenemos la oportunidad de vivir bien, pero también sabemos que hay gente que vive en un lugar apartado de la ciudad, que viven con muchas dificultades, pero los dos tenemos una cosa en común y es que Jesús venció la cruz y esa es nuestra victoria. Entonces, eso también yo creo que es un impacto que el Espíritu Santo hace en nosotros, de que nosotros debemos estar preparados. Si Dios me lleva, si Dios me quita todo lo material que tengo, voy a seguir con el mismo corazón, voy a hacer lo mismo, y si no es así, entonces quiere decir que Dios tenemos que dejar, que Dios trabaje más en nosotros, y cuando nosotros alcancemos esa emoción de querer ver a Jesús cara a cara, y que eso sea nuestro máximo premio, creo que lo demás va a venir como... Si lo tengo bien y si no, ni modo, aunque es bueno, sabemos que es bueno, obviamente sí podemos esforzarnos a trabajar para tener buenas cosas, pero que eso también sea un impacto externo, que la gente pueda ver que no apreciamos las cosas de este mundo como si fuera todo, sino le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, pero lo que más queremos es ver a Jesús. Y con esto quiero decir es que ellos puedan ver que uno está dispuesto a dejar todo por ir a discipularlos a ellos, por ir a darles un abrazo, una palabra de aliento, que estén viendo cómo estamos dispuestos a servir. Incluso en esta pandemia, en medio de todo esto, estamos dispuestos. Y yo creo que eso ha prevalecido en la iglesia Betania, en otras iglesias, en la comunidad cristiana. Hemos visto cómo ha prevalecido, cómo la gente, yo creo que mucha gente ha visto nuestro impacto externo y han creído por nuestro testimonio. Bueno, amados hermanos, han visto, escuchado sobre el significado, el costo, el impacto del discipulado, y esperemos que haya un compromiso, una decisión de ser un discípulo de Jesucristo. Se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos por estar con nosotros y deseamos que el Señor les siga bendiciendo.